Muy bien. ¿Cómo les va? Esta es la primera clase correspondiente a la unidad 1, Sistema de Información Gerencial, tema Control de Gestión. Lo que vamos a ver en este pequeño PowerPoint es una parte de los distintos temas que tenemos en la unidad 1 y que están en los distintos archivos PDF y PowerPoint subidos en el MOOC. Esta clase lo que intenta es hacer una relación entre los contenidos que ustedes tienen para su propio estudio en estos materiales, y esta clase está grabada por el proceso de cuarentena del cual nos vemos afectados. Muy bien, para empezar, lo primero que vamos a ver y entender un poco el escenario del control de gestión, vamos a hablar del modelo de regulación de procesos. ¿Sí? Nosotros hemos visto en las distintas materias que tuvimos en los años anteriores lo que es un proceso y en algunos casos lo que es un modelo de negocio, sobre todo el sistema de información. Entonces, sabemos que un proceso es un conjunto de operaciones que están interrelacionadas, que tienen como objetivo, al final de cada una de ellas, un producido. Este producido, al final del proceso, puede ser parcial o total, y en cada una de las operaciones, a este producto, o este que vamos a llamar producido en general, al final va pasando por distintos estadios donde, si es una mesa, le vamos a ir agregando las patas, le vamos a poner las tablas, le vamos a poner los bordes, las vamos a pintar. Si es una bicicleta, vamos a agregarle, vamos a soldar, cortar los caños, soldar el cuadro, agregarle la pedalera, armar las ruedas, conectarle las ruedas, ponerle el asiento, etcétera, etcétera. O sea, en las distintas operaciones de manufactura, si se quiere, de un bien, cada una de estas le agrega un determinado valor al producto que se va realizando a través de las distintas operaciones de un proceso. Al final del proceso puede tener un producto terminado completamente o una parte componente de este producto o un semi-elaborado que entra a otro proceso donde se lo termina. Muy bien. La salida de un proceso es la entrada de otro cuando estos procesos se concatenan. Por lo tanto, decimos que los procesos tienen clientes. Estos clientes van a ser internos, si son un subsistema de mi empresa, o externos cuando vos lo llevas a otra empresa. Qué sé yo, un producto final terminado, un lavarropa, se lo damos al Frávega para que lo venda, o lo llevamos al centro de distribución, o alguna cosa así. Entonces, si lo que nosotros producimos va a un externo que le va a dar algún uso, entonces es un cliente externo. Si es otro subsistema en mi empresa, es un cliente interno. Estos procesos van a atravesar las organizaciones de forma horizontal a través de las distintas áreas. El proceso empieza en un área y termina en otra, entonces vos vas a pasar por, qué sé yo, una jefatura, un departamento, una gerencia, y una gerencia de un área con otra de área. Entonces, este flujo, este proceso, genera un flujo que denominamos flujo físico. Bueno, cuando el flujo físico tiene por objetivo producir un bien, lo llamamos flujo físico, y cuando tiene por objetivo prestar un servicio, como por ejemplo la producción de desarrollo de software, el desarrollo de software tiene no es un servicio, un producto, pero el producto es intangible. Entonces llamamos al conjunto de operaciones de producción de desarrollo de software o de la generación de un servicio, workflow. Si yo los quiero relacionar, tendré el producto físico, el flujo físico, las operaciones que generan este flujo físico y que al final dan un producido. Y si este producido es un bien, entonces el flujo físico va a estar referenciado por operarios, materiales, materia prima, distintos tipos de operaciones que le van agregando valor al producto hasta que llegamos al final y el producto es entregado a un centro de distribución o al usuario final. Ahora, si el producido es un crédito, una carpeta de crédito o
un servicio, lo llamamos workflow. En este caso, alguien viene, solicita un crédito, se arma una carpeta con los datos del cliente, alguien después a esta carpeta la evalúa que la historia crediticia del individuo, si ya te pidió crédito, si los pagó, si tiene hipotecas, etc. Entonces esta carpeta que se genera acá, tiene un cambio de estado acá y tiene otro cambio de estado. Entonces no hablamos de transformación de materia prima, sino de cambio de estado de una operación a otra operación. Entonces el historial crediticio del cliente, después se evalúa, se hace una evaluación del riesgo para la empresa que va a prestar el dinero, ¿sí? El riesgo sería qué riesgo tiene esta empresa si le damos la plata a este hombre. Después habrá una aprobación que se transforma directamente en la acreditación del dinero en la cuenta corriente. Una empresa financiera o un banco no fabrica plata. Lo que hace es prestarte el dinero, entonces el servicio es un servicio financiero de préstamo por un determinado interés. Ahora, cada una de las operaciones que conforman el flujo físico, ¿cómo sabemos que el resultado de la operación es bueno? ¿Cómo sabemos que al final nuestro producido va a ser de acuerdo a los estándares que define el cliente? Porque el cliente determina el grado de aceptación de lo que recibió. Ah, sí, me gusta, no me gusta. No, te lo devuelvo, no lo quiero. Entonces los parámetros de calidad están definidos por el cliente. Entonces en algún momento vos tenés que definir cómo sé que la operación 1 hizo las cosas bien, antes de que entre la operación 2. O cómo sé que la operación 2 la hizo bien y así sucesivamente. Bueno, entonces lo que hay que hacer es determinar las especificaciones técnicas de la salida de cada una de estas operaciones, que son parámetros o estándares que definen, bueno, había que cortar esta chapa. Bueno, ¿qué determina que la chapa está bien cortada? Y que no tenga filo, y que tenga medida aceptable, y que esto, aquello, que sea del color que queríamos, bueno. Entonces hay un conjunto de características que definen la salida de esta operación. Entonces, vos lo que tenés que hacer cuando sale la chapa cortada es compararla. Entonces va a haber información que se envía a un sistema de monitoreo de estado. En este estado, operación 3, porque hablamos de un cambio de estado físico, porque le hacemos una transformación física, o un cambio de estado de aprobado a desaprobado, o de en preparación a terminado, de un evento. Acá hay un evento que genera un cambio de estado, este monitoreo de estado determina si la salida física está dentro de ciertos parámetros que se establecen como óptimos para definir que esta salida física es buena. La información de estado llega a la toma de decisión, ¿sí? Que se contrasta lo previsto con lo realizado, y en función del resultado de esta toma de decisión actúa, o sea, genera una acción sobre el proceso para alguna modificación o no. Este es un ciclo de regulación del proceso interno, pero yo puedo tener una acción sobre el proceso forzada por eventos de otras funciones. ¿A qué llamamos eventos de otras funciones? Y otros subsistemas de la empresa. Hay cambios en las directivas de la empresa que hacen que se tomen decisiones sobre las operaciones del flujo físico en un momento dado. Pero también esta toma de decisión puede ser generada por actividades externas. Algún evento externo, como el estado de cuarentena, por ejemplo, ha obligado a los sistemas de toma de decisiones a tomar acciones sobre las distintas operaciones y los distintos flujos físicos en todas las empresas del país. También lo hacen los cambios en las reglamentaciones impositivas o gubernamentales, que cambian ciertos parámetros y obligan a que se tengan que remodelar o los parámetros de salida o los parámetros de entrada de las operaciones. En resultado, necesitamos un flujo administrativo o un flujo de información que permita controlar el flujo físico. Este flujo de control no genera un valor agregado al producto que se está produciendo, pero es necesario para poder garantizar la calidad y el buen hacer de este producto. Entonces es necesaria información para que alguien tome las decisiones respecto de si las cosas están andando bien o no. Todo proceso genera información por sí mismo. Este proceso, cada operación del proceso genera una marca que es recuperada por un sistema de información. Este sistema de información envía toda la información a una base de datos y la guarda. Estos sistemas
son los programas que usamos normalmente, el programa de venta, el programa de facturación, el programa de compra, el programa de stock, el programa de banco, ¿sí? Que son los distintos subsistemas que tiene un programa, un software de administración, por ejemplo. Pero generalmente la información que se recolecta con estos sistemas son información de intercambio entre una operación y otra operación. Este intercambio lo llamamos transacción, y estos sistemas se los llaman por esa razón sistemas transaccionales. Son horizontales porque siguen, acompañan la evolución de un proceso y generan información principalmente contable. La contabilidad lleva la cuenta de cuánto llevaste, cuánto gastaste, cuánto pusiste, cuánto hiciste, cuánto y quién lo hizo. Pero la información contable por sí misma no alcanza para tomar decisiones. Es necesario otro tipo de información que sí se obtiene de las bases de datos, pero no es en el día a día. A un gerente de facturación no le va a interesar todas las facturas que tuvo el mes pasado, sino el volumen de facturación del mes pasado. Para poder compararla con qué? Con todas las compras que tuvo el mes pasado. No, sí, con el volumen de compra del mes pasado. Entonces, la información para la toma de decisiones es una información resumida. No quiero toda la factura, sino el volumen, el valor total. Y es histórica, porque es sobre lo que pasó, no sobre lo que está pasando. Se basa en datos transaccionales, sí, y se muestra en forma de indicadores, que son relaciones o divisiones entre lo que yo quería y lo que realmente sucedió. Depende del criterio del que toma las decisiones, por lo tanto no se reflejan en un estándar, y no tienen un formato estandarizado, sino dependen de la forma en que el individuo que hace la gestión está acostumbrado a ver la información. Entonces, esta información la deben recolectar herramientas de software que buscan en base de datos transaccionales, hacen distintos tipos de operaciones que lo llamamos data scrubble, hay un tamizado, ¿sí? Como si lo metiéramos en un mezclador, y tengo un producido que son los resultados resumidos, históricos y referidos a indicadores que se muestran en una herramienta de toma de decisiones que es aquel front-end que el usuario está acostumbrado a utilizar. Por lo tanto, estos sistemas toman la información de la base de datos y lo envían hacia las gerencias y a los jefes. Entonces son sistemas verticales, no horizontales. Y normalmente no se pueden realizar con un software enlatado, que es el software que yo le compro a un fabricante de software. Quiero un software de venta, sí, tomá, te lo doy, gracias, hasta luego, voy y lo cargo. No. Son software totalmente parametrizados y que necesitan de herramientas específicas de desarrollo de software o de development, de diseño, y que generan información específica para la toma de decisiones. Esta sería la relación, entonces. Los sistemas transaccionales guardan la información en la base de datos. Necesitamos una herramienta que la recupere, que genere ciertas operaciones y que se los muestre a los indicadores, a la toma de decisión en forma de indicadores, para que estos tomen alguna decisión en función de esos valores y ejecuten sobre el flujo físico. Entonces, esa información para la toma de decisiones es aportada por los sistemas de control de gestión. El objetivo de los sistemas de control de gestión es coordinar todas las áreas de la empresa y generar información adecuada para mejorar las decisiones que se tomen sobre cada una de estas áreas. Y va a medir las consecuencias de las acciones que después se implementaron en el pasado, por eso decimos que son históricas, ¿sí? Para ver los resultados en el presente. Va a determinar si la organización tiene éxito o si es preciso realizar algún cambio en el camino que ha elegido. Entonces el control de gestión es un proceso que va a evaluar y medir los objetivos que se establecen previamente por parte de la dirección o de la gerencia dentro de una organización. Entonces el control de gestión tiene ciertas características. Primero, hay que definir objetivos claros. ¿Cuál es la meta para un periodo determinado? El objetivo se tiene que dar en un cierto tiempo. Por lo tanto, hay que planificarlo. La planificación implica un conjunto de acciones para lograr un objetivo y cuyas acciones están interrelacionadas y tienen su propio objetivo y su propia generación de recursos. Definir los parámetros de control, o sea, saber si los resultados de las acciones son buenos o son malos. Entonces hay que armar un conjunto de estándares y después realizar la contrastación de esto. ¿Qué significa controlar? ¿Qué es controlar? Contrastar un resultado con lo previamente establecido como estándar que indica qué es bueno
o qué es malo como resultado de una acción. Una vez que hicimos la contrastación, con los resultados obtenidos, se toman las decisiones a partir de esos resultados y se ejecutan las acciones que van a ¿qué? Y van a cambiar o no el hilo o la secuencia de acciones previstas en esta planificación. ¿De dónde toma información el control de gestión? Básicamente tiene dos fuentes. La primera es la contable, la contabilidad patrimonial. Y después tenemos lo que llamamos contabilidad de costos. La contabilidad patrimonial o contabilidad general es la información contable obligatoria que se debe presentar ante los entes de gobierno y hacia otros terceros para obtención de crédito, evaluación de inventario, evaluación de bienes, etc. Como es exigible por terceros, se lo denomina información exigible por terceros. La contabilidad patrimonial se expresa al menos en 3 informes. Aquellos que tengan una orientación en gestión de su secundario habrán visto toda la parte contable. Y lo primero que tenemos es el balance general. Al finalizar de un periodo tengo un resumen de los movimientos que tuvieron las distintas cuentas, bancos, proveedores, clientes, stock, ventas, compras, etc. ¿Sí? Los distintos movimientos que han tenido, las entradas y las salidas, ¿sí? De todas aquellas cosas de cuentas que se refieren a los activos, lo que tiene valor para la empresa, y los pasivos, las deudas de la empresa, denominadas partidas. Una vez que vos al final tenés, bueno, esto entró y salió de esta cuenta, entró y salió de esta cuenta, y los resultados de cada una de las cuentas me dieron tanto, voy a lo que se denomina estado de resultados, que es un informe que refleja una foto de cuánto vales hoy vos. ¿Sí? En este periodo, ¿cuánto gastó la empresa en compras? ¿Cuánto ganó en ventas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto valen sus activos? ¿Sí? Lo que tiene fijo, máquinas, herramientas, vehículos, inmuebles, y todo lo que es pasivo, o sea, sus deudas. El tercer informe es lo que denominamos cash flow, que indica todo el flujo de fondos que obtuvo la empresa, desde dónde los obtuvo, de créditos, de préstamos que obtuvo la empresa o de sus propias actividades, y hacia dónde fueron. Eso indica el grado de liquidez que tiene una empresa, ¿sí? Que es tan fácil de venderla si yo la quiero vender, ¿sí? O cuánta plata genera en un determinado periodo. Entonces el resultado de esto indica, vos como empresa, ¿cuánto vales hoy? ¿Cómo te moviste? ¿De dónde sacaste la plata y dónde la pusiste? Pero eso no dice cómo hiciste las cosas, cómo tus operaciones fueron generadas, y si las cosas que vos hiciste son buenas o son malas. Si el producto que vos tenés es bueno, ¿qué grado de calidad tiene tu producto? No le importa a nadie. A los terceros esto lo que le importa es saber cuánto vale por si te tengo que prestar, y si te tengo que hipotecar y después reclamar la hipoteca, ¿cuánto puedo sacar por ello? Al tercero gobierno le va a importar, vos sos un gran consumidor, sos un poco consumidor, sos un mediano consumidor, entonces vos sos clase A, clase B, clase C, entonces va a pagar impuestos por este valor, por este valor. Eso es lo único que le importa. Muy bien. Esta información contable es importante a la hora de definir el rumbo de la empresa, pero no es la única. Hay otros elementos que es lo que nosotros vamos a denominar contabilidad de costos o contabilidad de gestión, y que ofrece información real y concreta sobre los costos y los gastos de una empresa para la producción. Y te permite establecer cuál es el costo de tu producto, cuál es el costo de venta de tu producto, cuál es el costo de administración, el costo de financiación, el costo de calidad de tu producto, y de dónde salen las distintas actividades que generan el costo y aquellas que generan un valor. Es principalmente definida por cada organización internamente, si bien hay parámetros y teorías para la confección de las matrices de costos, no hay un estándar. No es que vos, quiero un software de control de gestión. Bueno, tomá, lo vendo, lo compro, no. Cada modelo de negocio lo hace, y negocios diferentes dentro del mismo modelo de negocio son diferentes. Si yo voy y busco el sistema de producción que tiene Fiat y lo comparo con el sistema de producción que tiene Renault, es totalmente diferente. Inclusive la estructura de costos, habrá costos parecidos, pero no llevan la misma forma. A pesar de que utilicen el mismo software, porque utilizan SAP, que es un software
de planificación de recursos empresariales que vale entre $1 millón y $1,5 millones para empezar a hablar. Después cada módulo tiene un valor, si tenés más módulos vale más, si tenés menos módulos vale menos. Todos usan SAP, pero también usa SAP el banco hipotecario. Y también lo usa el Banco Córdoba, pero la estructura del banco hipotecario de gestión es diferente a la del Banco Córdoba. Y los dos son el mismo tipo de negocio, sí, pero son diferentes. ¿Sí? Entonces, los sistemas de información para el soporte de la contabilidad de costos es específico para cada empresa, aún dentro de un mismo rubro. Entonces hace que este sistema deba ser prácticamente, no digo que realizado desde cero, sino muy parametrizable. Entonces se utilizan herramientas muy abiertas para el desarrollo de este sistema de control de gestión. Hay una relación entonces entre el control de gestión y el origen de la información. Fíjense, la contabilidad patrimonial y la contabilidad de gestión generan información para el control de gestión y esta información genera información para la gestión propiamente dicha, que son las decisiones sobre cada una de las actividades de la empresa. De las distintas herramientas para el control de gestión, nosotros vamos a ver el planeamiento integrado, la administración basada en objetivos y el costeo basado en actividad. Todos estos métodos o herramientas de control de gestión tienen un elemento en común para evaluar a las actividades de la empresa, que es el indicador de gestión. ¿Qué son los indicadores de gestión? Los indicadores de gestión son información que se usa para monitorear las acciones de un determinado sistema o proceso, para saber si se cumplen con los objetivos de esos objetos o si se respetan las especificaciones técnicas definidas a las salidas de cada uno de los procesos. Se lo representa como una relación o cociente entre un valor esperado y el valor real obtenido por el objeto de estudio, o por la salida del sistema, o por la entrada del sistema, o por la naturaleza del elemento. O sea, la naturaleza de un indicador va a ser variada dependiendo de lo que vos querés medir. Un indicador de condición mide cuánto tengo de un elemento y sobre cuánto debería tener, o cuánto es lo disponible que vos vas a tener cuando yo quiero evaluar la condición de alguien. Por ejemplo, un análisis de sangre. ¿Y cuántos glóbulos rojos tiene? Tanto. ¿Y cuánto debería tener en función de edad, peso, etcétera? Tanto. ¿Cuántos glóbulos blancos tiene? ¿Sí? ¿Qué estoy evaluando? ¿La salida de algún sistema? No, estoy evaluando que una condición, el tipo de anémico no es anémico, por ejemplo. Entonces estoy evaluando una condición. Ahora, yo puedo tener un indicador de eficiencia, que es lo que evalúa la relación de los recursos y cuánto aprovechado, cuánto consumido un determinado recurso, o sea, cantidad de recursos, materia prima desperdiciada y cuánto del recurso, materia prima utilizada. Entonces yo estoy evaluando qué tan eficiente es mi proceso. Yo evalúo una entrada. Si yo quiero evaluar la eficacia, voy a evaluar la relación entre la salida y el valor esperado de la salida. ¿Sí? Cuánto es lo que yo esperaba que obtuviera esa salida en elemento y cuánto es lo que obtuve. Ahora, cuando vos relacionás los recursos que metiste en un sistema, en un proceso, y la salida de ese proceso o de esa operación, ¿sí? Entonces estoy evaluando la productividad, que es una relación entre la cantidad de producto obtenido con el sistema productivo y los recursos utilizados. Ahora, cuando yo voy a medir el grado de avance o realización de un objetivo en porcentaje, cantidad de productos realizados sobre el producto previsto en un momento determinado, estoy evaluando un objetivo y lo llevo a porcentaje, estoy realizando un indicador de efectividad. Entonces hay una relación en la gestión de los procesos a través de sus indicadores, donde vos evaluás el grado de consumo de los recursos por un proceso, entonces tiene una eficiencia, y el estado de la salida del proceso respecto de un valor esperado, obtengo una eficacia, y en función de cuánto produje y cuánto me costó, recursos sobre el producto, estoy definiendo la productividad, y cuando esto lo llevo a un objetivo, definido en mi planificación, estoy viendo qué tan efectivo he sido, ¿sí?, a la hora de definir mi objetivo y accionar hacia él. Eso es lo que hace un gestor y para eso necesitamos un indicador de gestión.
Ahora, ¿qué características debe tener un indicador de gestión? Primero, debe responder a un objetivo específico. No debe ser ambiguo, no hay un indicador para objetivo. Que no sea ambiguo el objetivo, que pueda ser medible dentro de un cierto periodo de tiempo. Dentro de un cierto periodo de tiempo. Yo quiero ser ingeniero de sistemas, así. Perdón, así definido, no es un objetivo. Sí, porque va a tener 80 años y no lo soy, todavía no pudimos evaluarte, hace 30 que venimos evaluando si vas a ser ingeniero de sistemas. Ahora, yo quiero ser ingeniero de sistemas en 6 años, sí, es un objetivo medianamente medible. Debe tener una unidad de medida, debe tener un valor definido, debe ser comparable ese valor, se basa siempre en información histórica, en un indicador, se muestra normalmente en porcentaje, porque como yo lo quiero comparar con otros indicadores, a lo mejor un indicador está evaluando horas hombre y el otro cantidad de consumo de remolacha, entonces no, remolacha y hora hombre no me da, entonces a nivel de porcentaje, cuando vos lo evaluás porcentaje de recursos sobre porcentaje de otra cosa, el porcentaje suele ser un valor homogéneo de comparación. Y debe tener un rango de aceptación, no un valor único, no debe valer 10. Y sacaste 11, ¿qué? Y sacaste 9,70, ¿qué? Pero tiene que estar entre 9 y 10 para que sea aceptable, por más de 10, muy aceptable, por menos de 9, poco aceptable. Y tendré que ver qué hago cuando saco 12 o cuando saco 9,76. Ahora, los indicadores de gestión no están en el aire, sino que se suele mostrar a través de una herramienta de software que llamamos tablero de comandos o tablero de control de gestión. ¿Qué son? Es una herramienta informática que, si yo la voy a definir administrativamente, permiten traducir la misión y la estrategia de la empresa, tanto de unidades de negocio, también en indicadores y objetivos operacionales, y favorecer su seguimiento. Se asemeja a un tablero de un auto o de un avión. ¿Por qué se asemeja? Porque aparecen indicadores de temperatura con lucecitas o con relojes que te dan la velocidad, la presión de aceite, el estado del motor en forma más sencilla, y mediante algún tipo de relojito luz o alguna cosa, o un cuenta-vuelta, alguna cosa así, que te permita vos, mientras vas manejando, pegarle una miradita y saber si todo está bien. Informáticamente, la forma más rudimentaria de un tablero de comando es una hoja de cálculo, donde el gestor agarra, arma una hoja, pone libros, dice libro por tema, ventas, compras, producción, etc. Y dentro del libro pone los indicadores que necesita relacionar. A través de una pequeña herramienta de Visual Basic, toma información de la base de datos, alimenta cada uno de los libros, después arma una hoja al final, donde relacione en otros indicadores valores cruzados de los que tiene cada libro, entonces el tipo se levanta un día a la mañana, va, prende la computadora, levanta la hoja de cálculo, aprieta un botón en cada uno de los libros, genera el feedback o la actualización de las bases de datos del día anterior y obtiene un valor en la última hoja que, por ejemplo, con un criterio de semaforización, lo pone en verde. Si los valores están en verde, significa que están bien. Si los valores están en rojo, significa que están por debajo del índice de aceptación o del umbral. Y los que están en amarillo significa que están bien, pero en cualquier momento se me pueden ir para abajo. Este código de semaforización le indica cada día al tipo qué cosas están bien y qué cosas están mal para tomar algún tipo de decisión. Este es un ejemplo de la famosa hoja de cálculo. Mira, acá usa 4 colores. Cuando estás dentro de la meta es verde. Cuando vos superás la meta es azul, fíjense. Perspectiva financiera. Mejorar ingresos por venta. Ingresos. ¿Sí? Meta, 12. El tipo logró 14. ¿Te da que? Azul. Muy por encima. Los que están dentro de los valores de meta van a estar en verde. Los que están justo están en amarillo y los que están por debajo están en rojo. Esto es una hoja de cálculo, prácticamente. Un Excel acá. Esto es una cosa más elaborada que tiene un formato de velocímetro, si se quiere, o de reloj indicador. ¿Ven? A este le da todo mal, todo por debajo. Y la otra es un software más evolucionado donde, por ejemplo, tengo objetivos organizacionales, ¿sí? Definidos en un cuadrante, de si están a la derecha están en verde, si están abajo a la izquierda son negativos, me da en rojo, y más o menos por acá me da en amarillo. Con un pronóstico donde un eje cartesiano va a tener el logro en función del pronóstico. ¿Sí? Y la visión es, de acuerdo a los responsables, cómo actuaron los jefes, de acuerdo a los proyectos en ejecución, cómo van los proyectos,
y según el presupuesto cuánto fui gastando en cada uno de los proyectos estos, de acuerdo a lo que tengo planificado. Y entonces relaciono lo planificado con lo logrado en la fecha. Miren, planificado acá y estoy acá, no me va muy bien. Este es un software administrativo de venta, en realidad más financiero, si se quiere. Que fíjese, el individuo lo tiene, ventas, compras, sucursales y devoluciones. Este debe ser el famoso resumen de todo esto. El tipo tiene, ¿cuántos cheques tengo en cartera? En cartera, en miles, son los que yo tengo, que no los cobré, pero los tengo que depositar y no los puedo depositar porque no se venció el plazo todavía. Tantos mangos en cartera. Ventas del mes, hacia abajo, en rojo, quiere decir que no es lo que vos tenés esperado. Ventas del mes actual sobre meses anteriores, fíjese, el mes anterior fue mejor. Deudores por ventas que yo tengo, deuda vencida y deuda a vencer, ¿cuánto tengo? Tengo más vencido, más vencer, o en la mitad. ¿Sí? ¿Cuál es el producto más vendido? ¿Cuántas son las ventas del día? Hoy vendí tanto. ¿Y cuál es la relación de ventas por vendedor? Y acá tengo mi vendedor estrella. ¿Correcto? Entonces, el gerente de ventas puede ver cuánta plata tiene, cuánta plata va cobrando, cómo va la evolución de las ventas respecto al mes anterior, quiénes son los que más venden, etcétera, etcétera. Una pequeña síntesis. El conjunto de operaciones, dijimos, interrelacionadas para un proceso es el flujo físico. ¿Cuál es el objetivo de un flujo físico? Producir un bien o un servicio. El resultado del flujo físico lo llamamos producido, ¿sí? Que puede ser un bien o un servicio. Para saber si lo que se está haciendo se hace bien, es necesario controlar el flujo físico a través de un flujo de control, que lo llamamos flujo de administración o de información. Este flujo alimenta la toma de decisiones para accionar sobre los resultados del flujo. El flujo físico genera información que se recolecta a través de los sistemas transaccionales, pero el sistema de información para la toma de decisiones no solamente se basa en los sistemas transaccionales, sino en otras operaciones que salen de las bases de datos transaccionales, pero que deben reproducirse o generarse a través de otras herramientas para específicamente la toma de decisiones. La información para la toma de decisiones está básicamente basada en lo que llamamos sistemas de control y gestión, que se alimentan de la contabilidad patrimonial y de la contabilidad de gestión. La información de gestión se refleja en indicadores de gestión, que dijimos que son relaciones o cocientes, que se expresan en porcentaje, y que se organizan en software a través de un software que llamamos tablero comando. Algunas de las herramientas para el control de gestión son el presupuesto integrado, la administración por objetivo y el costeo basado en actividades, que son objetivos de las próximas clases que iré grabando a medida que pueda ir armando todo este tole de contenidos debido a la cuarentena. Muy bien. Cualquier duda me puede mandar un mail o enviar una consulta al Moodle. Lo que intentamos hacer es ir grabando pequeñas clases sobre la explicación de los distintos elementos que tenemos ahí, o materiales que tenemos para, en principio, la unidad 1. Los dejo y nos vemos en la próxima.